y solamente empezamos a ver lo que hacemos esta clase. Estas serían las diapositivas de la clase y empezamos con estructuras de operadores lineales que no sé si se acuerdan, la clase precedente habíamos dejado una cosa suspendida. Un momento que no sé dónde tengo el lápiz para escribir en ese tablet. Debe estar perdido, perdón. Ya, perdón. Ok. Entonces, la clase precedente hemos visto hemos visto que teníamos esta proposición que dejé suspendida, que si A y B son diagonalizables, y después sabemos AB es igual a BA. Entonces, esto había dicho la clase precedente que vale si solamente si existe una base común. Existe base común de A y B. Común que significa de A y B, de autovectores. ¿Ya? Que significaba que otra manera de formularlo, dado que sabemos un poco de autovectores, es que existe una matriz. Este símbolo lo conocen, ¿no? Significa existe. ¿Eh? Existe una matriz que sería la matriz de autovectores. Matriz n por n. Tal que A, cuando lo cambio de base con esta matriz, y B, cuando lo cambio de base con la misma matriz, son diagonales. ¿Ya? Que es un poco lo mismo, porque después esta matriz yo la voy a, para crear esta matriz, sus columnas son autovectores. Sus columnas son autovectores. Y forman una base. ¿Ya? Entonces, decir que tiene una base común de autovectores es lo mismo que decir existe una matriz común que los diagonaliza, que lo transforma en diagonales al mismo tiempo. ¿Ya? Y lo que hemos visto es la parte, digamos, fácil, que es esta implicación. Y faltaba esta otra implicación. ¿Ok? Entonces, la cosa que, ¿por qué me había un poco bloqueado a la clase precedente? Es que me había mirado el strang en la demostración en el strang en el capítulo 5.2. De esta implicación es un poquito, no sé, a mí no me convence, digamos, no comprendo por qué. Ya no es falta de detalles. ¿Ya? Entonces, para llenar estos detalles, digamos que no me salió muy fácil, muy directo, ¿ya? Por esto, hoy vamos a ver un poco de las cosas útiles para esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer, bueno, primero hacemos un par de ejercicios sobre polinomios y matrices aplicados a matrices y diagonalización. Y después hablamos de lo que nos sirve para comprender esta otra implicación que acabo de decir. O sea, hablar de espacios propios, multiplicidad y suma directa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que significa la suma directa de espacios vectoriales.
Y al final podremos comprender un poco esta otra implicación, aunque yo seguiría lo que hace Strang y no la demostraría toda en detalle, demostraría solo un caso especial. ¿Okay? Entonces, al final de la clase, vemos el caso para A y B, no solo diagonalizable, también con n autovalores distintos. ¿Ya? Aunque vale más en general para diagonalizables. Sin suponer que los autovalores son distintos. Sino solo AB diagonalizables, como dice el enunciado, ¿no? Que acá dice AB diagonalizables. Diagonalizables, que significa que tiene n autovalores, pero puede ser que se repiten, ya que unos tienen repeticiones. ¿Ok? Entonces, ya, acá yo pasaría a la próxima cosa y eso volvemos al final. Entonces, la primera cosa que miramos es unas aplicaciones de matrices n por n diagonalizables. Entonces, primera cosa es que si una matriz tiene n valores propios distintos, es diagonalizable. Y después vamos a hacer un repaso rápido de polinomio característico, que digo que el polinomio característico, si hago una transformación x a la menos 1 a x, o sea que corresponde, si se acuerdan, a cambiar base respecto a la base en la cual el operador representado por la matriz A, tengo la matriz A que me corresponde a un operador que significa, me da una operación sobre vectores, me dice que puedo multiplicar un vector por A, ¿ya? En vez de considerar entonces, una matriz es una tabla de números, pero además, si imagino que esta tabla de números la ocupo para multiplicar vectores, es un operador, o sea, una cosa que me transforma vectores en vectores. ¿Ya? Y si lo imagino como operador, la operación que hago a la tabla de matrices, que corresponde a multiplicar por x a la menos 1 a la izquierda y por x a la derecha, corresponde en términos del operador asociado, corresponde que lo escribo en la otra base, en una otra base cuyas vectores son las columnas de x. ¿Okay? Entonces, por un lado es multiplicar matrices y por el otro cambiar base de operadores. ¿Ya? Y si aplico el polinomio característico a esta matriz, me da el polinomio característico de A. Vamos a ver esta cosa. Esto para acordarnos cómo funcionaban valores propios y polinomio característico, una especie de ejercicio para por poner de nuevo en movimiento estas ideas. Quizás es un buen momento para mirar la parte de las preguntas que estaban de repaso para hoy. ¿Ya? Entonces, una matriz A que es cuadrada n por n teníamos. Acá estaba escrita mal la pregunta. Faltaba ¿cómo sé si una matriz A que es, faltaba un sí. ¿Cómo sé si una matriz A que es cuadrada n por n y tiene n vectores propios? No, ¿cómo sé si una matriz A que es cuadrada n por n tiene n vectores propios independientes? Ya estaba escrita como mal, perdón la pregunta. Entonces, no entiendo la pregunta. Sí, entiendo que no entiendan la pregunta. Y para saber, entonces, escribámoslas bien. Si A es una matriz n por n,
em, ¿cómo sé si tiene una base de, ¿qué es que decía? ¿Cómo sé si tiene una base de vectores propios independientes? ¿O tiene n vectores propios independientes? Esta es la pregunta y la respuesta es, se trata de ver si es diagonalizable, ¿ya? Si es diagonalizable, o sea, si existe X con que satisface matriz n por n, invertible, que satisface X a la menos 1 a X, matriz diagonal. Diagonal. Que sería una matriz con solo números en la diagonal y ceros en otros lugares. ¿Ok? Entonces, si es diagonalizable, o sea, si esto es el criterio que hemos visto, ¿ya? Porque yo si pregunto una pregunta es para que me digan cosas que vimos en clase. No, no quiero ponerlo en dificultad, digamos. Entonces, esto era la pregunta de repaso. Y con esta podemos, o sea, la cosa que, la idea principal que nos sirve en esta clase, ¿ya? Y ahora vamos a ver esto, que si una matriz tiene n valores propios distintos, es diagonalizable, ¿ya? Entonces lo voy a escribir de nuevo y lo vamos a demostrar. Proposición es que si A es una matriz n por n, el operador y el operador A, que lo imagino como operador que me transforma vectores en vectores, ¿no? Dado por AX, por A, el operador cuando le doy un vector y digo cuál es la, digamos, operación que hago a este vector, es hacer la multiplicación. Ya, esta es la fórmula. Es y el operador. Entonces, A es diagonalizable. Si tiene base, no, si esto es la definición, si tiene una base de vectores propios, si tiene n valores propios distintos. ¿Ya? O sea, dicho un poco más en fórmula, es que existe una matriz X tal que X a la menos 1 a X es diagonal. Si esto está implicado por saber que A tiene n valores propios distintos. ¿Ok? Esto es como escribirlo un poco más abreviado. Entonces, ¿qué es que vamos a ver? Nos acordamos en la clase precedente, ¿ya? Hemos visto que si tengo valores propios distintos,
valores propios distintos. No necesariamente n, cualquier número, lambda 1, lambda kappa. Y, sus vectores propios. Son x1, x kappa, ¿ya? Si, y no son solo estos, ¿ya? Si tengo un vector propio, también puedo tomar todos sus múltiplos, pero digamos, si suponamos que si sería mejor decir, en vez que esto, sería si y unos vectores propios, asociados, ¿ya? Porque significa que para cada valor propio elijo un vector propio, son estos. Entonces, en la clase precedente hemos visto algo sobre estos x1, x kappa, ¿ya? Hemos visto que si estos son distintos, si lambda kappa son distintos, entonces x1, x kappa son linealmente independientes, ¿ya? ¿Se acuerdan esto, no? Y entonces, ¿qué pasa en mi caso, en la proposición? Sé que A tiene n valores propios distintos, ¿ya? Entonces sigue que tiene n vectores propios, x1, xn, y son independientes, ¿ya? Entonces, con esto terminé, ¿están de acuerdo? Porque entonces miro la matriz X, que tiene como columnas x1, x2, xn. Es invertible, ¿ya? Y satisface x a la menos 1 a x diagonal. Es igual a... ¿qué pasa? Es igual a la diagonal con lambda 1, lambda n en la diagonal, ¿ya? Porque son independientes y lo que si tengo n vectores independientes, esto sigue una parte del curso precedente, del curso de álgebra lineal 1, n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n forman una base, ¿ya? Entonces, ¿qué es una base? Una base es un conjunto con un máximo número de vectores independientes, ¿ya? Y si estoy en un espacio de dimensión n, esto significa que tengo n vectores independientes, a lo más, ¿ya? Esto es el concepto de la dimensión de un espacio vectorial, es el máximo número de vectores independientes que puedo tener. Es una de las maneras de conectar estos dos conceptos, independencia y dimensión. ¿Ok? Y en nuestro caso lo que sabemos es que tengo n valores propios distintos y entonces tengo n vectores propios independientes. Automáticamente esto me forma una base, así que si me forma una base, esto es, esta matriz formada con estas columnas es invertible, porque, pues, por ejemplo, una manera de ver que es invertible es que cualquier número, cualquier vector tiene una única expresión en una base, ¿ya? Una otra caracterización de bases es que cualquier vector puedo encontrar coordenadas, multiplicar los vectores de la base por estas coordenadas y obtengo
cualquier vector de manera única, ¿ya? Y el facto que es única y que me da cualquier vector significa que es una transformación inyectiva, respectivamente biyectiva. Entonces es invertible. Y entonces satisface esto que un otro teorema de la clase precedente es que si me tomo una base de vectores propios y lo pongo en columnas, esta matriz me diagonaliza la matriz del operador cuyos vectores propios eran los vectores propios, ¿ya? O sea, A, en este caso. Entonces, todo esto es una aplicación de la clase precedente, ¿ya? Es muy directo, ¿ya? Que si tengo una matriz, tener n vectores propios independientes implica que, no, perdón, tener n valores propios distintos implica que los vectores propios son independientes y forman una base, entonces es diagonalizable. Ok, pasamos al segundo resultado, ¿ya? Si quieren que alguna cosa, tienen una pregunta, intenten formular una pregunta, decir, esto me da problemas de lo que ha dicho y lo voy a decir de nuevo, ¿no? Entonces, pasamos a la otra cosa, el proposición 2. Que vamos a ver acá, a ver, polinomio característico de x a la menos 1 ax es igual al polinomio característico de a. Ya, entonces vamos. El polinomio característico de x a la menos 1 ax es igual al polinomio característico de a. ¿Ok? ¿Qué significa? Entonces, antes de empezar, repaso. Antes de empezar esto, ¿qué significa polinomio característico? Polinomio característico de a sería un polinomio que toma una variable x y le asocia el determinante de a menos x veces la identidad. ¿Ya? Entonces acá, esto es un polinomio, el determinante lo calculo, hago mis productos, mis sumas y productos que describen el determinante, y es un polinomio de grado n, que sería la dimensión de la matriz, en x. ¿Ya? P de x es un polinomio de grado n en x. Esto es la definición de polinomio característico, primera cosa que necesitamos comprender. Y después hemos visto en la clase precedente que si A es una matriz cuadrada, entonces tiene sentido escribir un momento que me estoy... Esto no es importante, perdón, olvidámoslos. A ver, déjenme pensar si está otra cosa que necesitamos hacer repaso. No, en realidad no. Es la única cosa que me parece importante, ¿ya? Y entonces partemos con la demostración. Demostración. Entonces, acá yo estoy diciendo, traduzco el enunciado. Ya traducemos el enunciado, ya ocupando esta parte de repaso. Entonces, lo que me dice es que el determinante de x a la menos 1 a x, con acá, perdón por ocupar esta notación con x largo, es que esto es lo que hemos ocupado antes para cambio de base. X a la menos 1 a x con x largo menos x pequeño identidad. Me dice el polinomio, esto sería el polinomio característico, P característico de la matriz x a x, x a la menos 1 a x.
¿ok? Es igual al polinomio característico, que sería determinante a menos x y d, ¿ya? Entonces acá se fijan simplemente, tengo esto y acá tengo esto, y los dos polinomios característicos son dos polinomios con la variable x pequeño, en variable x pequeño, ¿ya? Y la cosa que uno se da cuenta es que, digamos, la parte creativa de la prueba es esto, es decir que x por la identidad, ¿ya? Sería igual a qué? Sería, uno se imagina si x es un número, si en vez de ser una variable me imagino que es un número, esto sería x y ceros acá, ¿ya? Es una matriz diagonal. Pero también esto es igual a x largo a la menos 1 por x identidad por x largo. ¿Ya? Porque, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede demostrar esto? Es que sí, que vale por linealidad. Si x es un número, ya me imagino que x es una variable que representa un número. X representa un número. Entonces, en este caso, tengo que x a la menos 1 multiplicado por x es igual a x pequeño por x a la menos 1, ¿ya? ¿Ya? Como por ejemplo, si tengo x, una matriz x multiplicada por 2, puedo multiplicar a la derecha o a la izquierda, el resultado es lo mismo, ¿ya? Y entonces, aplicando esto, tengo que la parte que aparece acá, que lo llamo estrellita, es igual a x por x largo a la menos 1, identidad x, ¿ya? Pero identidad por x, por ejemplo, esto es igual a x, ¿ya? Y x a la menos 1 por x, esto es igual a la identidad, ¿ok? Entonces, todo esto significa que estrellita es igual a x por la identidad, que es lo que quería demostrar, ¿ya? Esto era la parte creativa de la prueba, ¿ya? Es mirar que identidad por x es igual a x a la menos 1, identidad por x pequeño, por x a la 1, o sea, x mismo, ¿ya? Entonces, esta es la parte interesante, creativa de la prueba, ¿ya? Y ahora simplemente se trata de volver arriba y mirar lo que esto implica, ¿ya? Entonces, tengo que el determinante de x a la menos 1 ax menos x por la identidad es igual, ¿ya? X a la identidad, sé que ahora esto es igual a la estrellita, es lo mismo. Y entonces esto es determinante de x largo menos 1 a x menos x largo a la menos 1, x identidad x. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ocupamos de nuevo la linealidad, ¿ya? Que si o la propiedad, ¿cómo se llamaba? Distributiva, propiedad distributiva del producto, ¿ya? A, eh, por ejemplo, AB más AC es igual a por B más C, ¿ya?
ocupo este tipo de regla. Propiedad distributiva del producto. ¿Ya? Y esto lo aplico con ¿qué? Con mis matrices A, en vez de A, sustituyo X a la menos 1. B le sustituyo AX. Y C le sustituyo identidad, no, X por identidad por X largo. ¿Ya? Entonces, esto me da determinante de X a la menos 1 a X menos X identidad X largo. ¿Ya? Y también puedo hacerlo por el otro lado. ¿Ya? Puedo reaplicarlo, reaplicar a la paréntesis en la otra forma, en la forma que me dice BA más CA es igual a B más C. Atención que uno necesita cambiar el orden porque la multiplicación de matrices no puedo cambiar orden, pero tiene la propiedad distributiva. Entonces, ok. Pero lo puedo aplicar de nuevo a la paréntesis y me da el determinante de X largo a la menos 1, después A menos X identidad, X largo. ¿Ok? Porque acá pongo el X en común. ¿Ya? Ok, y entonces lo que encontré es que el polinomio característico de X a la menos 1 a X lo puedo también escribir como el determinante de X a la menos 1 a menos X identidad X. ¿Ya? Y acá ocupo mi propiedad de los determinantes. ¿Ya? Determinante de AB es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Ya? Y esto entonces implica que esto es el determinante de X a la menos 1 por el determinante de lo que queda, ¿no? Que también es un producto de cosas, ¿ya? Entonces, de nuevo, aplico la misma regla y déjenme hacer los dos pasos directamente acá. Obtengo que el determinante del producto es el producto de los tres determinantes, ¿no? Esta es una cosa que me parece conocida, que ya hemos visto en una otra clase. Ok, y entonces, acá una consecuencia de esto es que el determinante de A a la menos 1 por A es igual al determinante de A menos 1 por el determinante de A, que esto es el determinante de la identidad, que es igual a 1, ¿ya? Y acá entonces el determinante de X a la menos 1 por el determinante de X es igual a 1, ¿ya? Determinante de A a la menos 1 que multiplica el determinante de A igual a 1, que es igual al determinante de la identidad. Y entonces acá tengo el determinante de A menos X identidad. ¿Ok? Lo que quería demostrar, que es la cosa que uno quería demostrar, es que, que el polinomio característico, o sea, el determinante de X a la menos 1 a X menos X identidad, es igual al determinante de A menos X identidad. Y todo esto por las propiedades de lo que pasa cuando multiplico por X y X a la menos 1 y linealidad. ¿Ok? Esto es una cosa que, entonces, lo que sigue de esto
es que, entonces, polinomio característico, lo que tiene de especial, de nuevo repaso, es un repaso. El polinomio característico, sus raíces son los valores propios de A. Ya, si el polinomio característico es el polinomio característico de A. Entonces, lo que acabamos de ver ¿qué consecuencia tiene? Tiene que nos confirma que los valores propios de A y de x a la menos 1 a x son los mismos. ¿No? ¿Y por qué digo nos confirma? Porque nos está diciendo simplemente que lo sabíamos ya, lo sabíamos. Las soluciones de AX es igual a lambda X. Soluciones de esto no dependen de la base que elijo. ¿Ya? Porque significa simplemente, la noción me dice simplemente que mi operador me toma un vector y lo alarga. Lo que puede hacer a un vector es alargarlo. Lo que no importa si lo miro en esta base coordenada así o en una base coordenada cambiada, ¿ya? Lo importante es la operación geométrica, ¿ya? Entonces ya lo sabíamos, pero ahora tenemos una fórmula que nos confirma, ¿ya? Dice que el polinomio característico es lo mismo, entonces en particular los valores propios son los mismos. ¿Está claro lo que dice hasta ahora? ¿Sí? Un poco, sí. Entonces voy a, con esto terminamos la primera parte y yo diría, continuamos con la estrategia de que terminamos la clase a las 12 y, por ejemplo, a las 12:20 y continuamos un poco más con un par de otras cosas para terminar. Entonces, hablamos un poco, digamos que voy a hacer esta diapositiva de acá, ¿ya? Y la otra la vamos a ver la próxima vez. Entonces, vamos a hablar de espacios propios, multiplicidad, y que son de dos tipos las multiplicidades, ¿ya? Entonces, vamos a, el tema siguiente es, sería valores, digamos, el caso de valores propios, no todos distintos. Ya, esto es el nuevo tema. Y entonces acá, si no tengo valores propios todos distintos, significa que tengo algún tipo de multiplicidad. Entonces, la primera cosa de que hablar es que uno tiene, es una cosa que no, puedo hablar ahora o puedo hablarlo, introducir esto después. Lo introduzco al comienzo para que después hablamos solamente de multiplicidad, ¿ya? Entonces, una definición que no, nos ayuda es la definición de espacio propio.
¿ya? Espacio propio que sería una generalización, ya como antes, acá antes tenía vector, es compuesto de vectores propios. ¿No? Entonces el nombre es bastante sencillo de acordar, ¿no? Digo, un espacio propio, ¿qué es? Bueno, si un espacio es una cosa constituida de vectores, un espacio propio es constituido por vectores propios, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo llamo? Damos un nombre. W se llama espacio propio de A. Necesito decir un operador, de un operador A con valor propio asociado lambda. Si W son todos los vectores X en, digamos, no sé, Rn. Si A es un operador que se va desde Rn en Rn, ¿ya? Si no, acá podría poner un espacio más general, V, vectorial, cualquiera, no importa. Son todos los vectores en mi espacio, tales que AX es igual a lambda X, ¿ya? ¿Okay? Entonces, verificamos que el espacio propio asociado a lambda es un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Cómo se verifica esto? ¿Ya? Porque si lo llamo espacio, será mejor que sea un subespacio vectorial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uno necesita verificar, ¿qué está pasando? Uno necesita verificar que si, no sé, X y pertenecen a W, entonces, a ver, si X y pertenecen a W y lambda y mu son números reales, entonces lambda X o quizás lambda era una mala elección. Llamámoslos A y B. A y B son números reales, entonces AX más B, Y también es un elemento de W, ¿ya? O sea que si hago combinaciones lineales, me quedo combinaciones lineales y tomo los elementos en el espacio mismo, me quedo en el espacio, ¿ya? Y esto, traducción de esto significa que AX es igual a lambda X, AY, perdón, no cambio la matriz, es un instinto de poner una otra letra. AY es igual a lambda Y, ¿ya? Y esto, traducción de esto significa que A por AX más BY es igual a lambda por AX más BY, ¿ya? Pero esto, dado que A es lineal, esto es lo mismo que decir que A por AX más B pequeño por AY es igual a lambda AX más lambda BY, ¿ya? Y acá, esto yo sé que es igual a lambda X, esto yo sé que esto es igual a lambda Y, y entonces, sí, ok, ¿ya? Si sustituyo lambda X acá y lambda Y acá, me da lo mismo que el miembro derecho de lo que quería demostrar, ¿ya? Entonces, sí, ok, es un espacio vectorial, ¿ok? Entonces, está ok que yo lo llame a subespacio, no estoy haciendo una cosa rara, ¿ok? Entonces, subespacio espacio propio, ¿ok?
Entonces, ahora, segunda definición es la multiplicidad geométrica de un valor propio. Multiplicidad geométrica de un valor propio es la dimensión del espacio propio asociado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tomamos una matriz muy como que no necesita hacer cálculos, ¿no? Si tengo una matriz que es diagonal, tengo acá, no sé, 3 por 3, digamos que es diagonal 1, 1, 2, ¿ya? Y los otros son ceros, ¿ya? Entonces, esta matriz, el polinomio característico, esto es A, el polinomio característico, debo hacer, subtraer x en la diagonal y hacer el determinante, ¿ya? Bueno, mejor no hacer todo en la misma figura, ¿ya? El polinomio característico es igual a 1 menos x al cuadrado por 2 menos x, ¿ya? Y entonces, valores propios, ¿cuáles son? 1 y 2, ¿ya? Y lo podría reconocer en la diagonal, ¿ya? Porque ya está diagonal, y si está diagonal, significa que la diagonal tiene sus valores propios. Si es diagonal, ya veo los valores propios en su diagonal. ¿Ya? ¿Por qué veo los valores propios en la diagonal? Es porque acabamos de ver que el polinomio característico en una base o en otra base es lo mismo, ¿ya? Y entonces, en esta base particular, ya veo que o cómo puedo decir, quizás más que mirar el polinomio característico, acá no tenía, lo más sencillo es mirar acá, ya ves, ¿por qué tiene estos valores propios? Porque veo directamente cuáles son las raíces del polinomio característico, ¿ya? Y en general, si operador ya tiene una matriz diagonal, entonces en la diagonal de esta matriz ya veo los valores propios que tengo, 1 y 2. Y acá se dan cuenta que cualquiera que mi matriz A me envía los vectores 1, 0, 0, ¿ya? Si encuentro donde la multiplicación por A me envía 1, 0, 0, lo envía en 1, 0, 0, ¿ya? Y el vector 0, 1, 0 lo envía en 0, 1, 0, porque el segundo numerito acá es 1. Y el tercer vector, 0, 0, 1, lo envía, si hago el producto, lo envía en 0, 0, 2, ¿ya? Y entonces estos dos tienen, digamos que tengo una base de dos elementos correspondiente al autovalor lambda es igual a 1, ¿ya? Y acá tengo dos elementos, entonces base de dos elementos, y acá tengo un solo elemento, el tercer vector de la base canónica, autovalor 2, ¿ya? Entonces, la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio asociado, y acá entonces lambda es igual a 1, tiene multiplicidad geométrica
2 y lambda es igual a 2, que sería el segundo autovector, tiene multiplicidad geométrica 1, ¿ya? Porque acá tiene dimensión 1, el espacio asociado, y acá el espacio propio asociado tiene dimensión 2, ¿ok? Esto es la dimensión del espacio propio asociado. ¿Mm? Y en este caso era fácil. El primer espacio propio es dado por las coordenadas primera y segunda, y el segundo espacio propio es dado por la última coordenada. ¿Okay? Entonces es la multiplicidad geométrica. ¿Por qué la llamo geométrica? Porque habla de dimensiones de espacios. ¿Ya? Y tengo otra manera de mirar la multiplicidad. La multiplicidad algebraica de un autovalor lambda es la potencia elevada a la cual aparece x menos lambda en el polinomio característico. ¿Ya? Que sería también la multiplicidad de la raíz lambda del polinomio característico. ¿Ya? Y en este caso, en el caso de arriba, en el A de arriba, 1, 1, 2, entonces el polinomio característico es p de x, que sería 1 menos x al cuadrado por 2 menos x. ¿Ya? Y acá, entonces, esta es la potencia 2 y acá tengo potencia 1. ¿Ya? Y entonces acá esto sería x menos 1 a la potencia 2, y esto también lo puedo escribir como poner un menos enfrente y tener x menos 2. ¿Ya? Entonces, también el polinomio característico lo puedo escribir como menos x menos 1 al cuadrado, x menos 2. Pero lo que me importa son las potencias. Entonces, esto aparece la potencia 2, entonces lambda es igual a 1, tiene multiplicidad algebraica igual a 2, y lambda igual a 2, que sería el segundo autovalor, tiene multiplicidad algebraica igual a 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica son las mismas. ¿Ya? 2, 1, 2, 1. ¿Ya? Y en general, tengo que para cada autovalor, la multiplicidad autovalor lambda, dámoslos un nombre, lambda, la multiplicidad algebraica de lambda es mayor o igual que la multiplicidad geométrica de lambda. ¿Ya? Esto es lo que pasa. ¿Ok? Vale solo mayor o igual. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo esta matriz, es la más sencilla que me sale, digamos, la matriz 1, 1, 1, 0, ¿ya?
Esto tiene polinomio característico 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Acá es fácil. Y entonces tiene autovalor 1. ¿Ya? Y con la multiplicidad algebraica es igual a 2. Y la multiplicidad geométrica es igual a 1. ¿Ya? Si se acuerdan, este ejemplo ya lo hemos visto. Y acá tengo el único, si mi matriz A la aplico al vector x1, x2, ¿ya? x2, 1, 1, 0, 1. Esto me da el vector que tiene coordenada x1 más x2 y x2, ¿ya? Dado que el valor propio, el único raíz de este polinomio es 1, único valor propio es 1, ¿ya? Y entonces, el único caso de que este vector puede ser valor propio es que sea igual a x1, x2, ¿ya? Y entonces, para encontrar el valor propio necesito resolver x1 más x2 es igual a x1, x2 es igual a x2, y ahí esto, bueno, está cierto. Y para que x1 más x2 sea igual a x2, debo tener x2 es igual a 0, ¿ya? Entonces, sigue que las soluciones son todos los elementos de esta forma, x1, 0, que sería, o sea, los múltiplos de 1, 0, ¿ya? ¿Ok? Porque acá x2 es igual a 0, es la única cosa que encuentro, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo espacio propio asociado, serían los múltiplos de 1, 0, o sea, x2, 0, x1, 0 con x1 número real, ¿ya? De dimensión igual a 1, ¿ok? Entonces digo que la multiplicidad geométrica es 1 y la multiplicidad algebraica es 2, ¿ya? Entonces en general una es mayor que la otra, ¿ok? Y no son iguales, ¿ya? Pero por lo menos demostramos esta desigualdad, ¿ya? Multiplicidad algebraica es mayor que mayor o igual a la multiplicidad geométrica. ¿Cómo lo hago? Demostración. Voy a tomar sea W el espacio propio, ¿ya? Asociado a valor propio lambda, ¿ya? W. Entonces, si tengo un subespacio, puedo encontrar su base. Ya esto, siempre de cada subespacio puedo encontrar su base, sea W1, WG, no, G quizás mal, llamámoslo M, W1, WM, una base, forma una base de W. ¿Ok? Después, si tengo una base de algo, de un subespacio, completo a una base de todo el espacio, de Rn, ¿ya? O de V si era un espacio general. Voy demasiado rápido. Ok. Entonces completamos esta base a una base de Rn. Y entonces tengo W1
WM y después continuo. No sé, WM más 1 y el último será igual a la dimensión del espacio, WN. ¿Ya? Esta es una base de Rn. ¿Ya? Ok, entonces lo que tengo es AW1 es igual a lambda W1, ¿ya? Así siguiendo, AWM es igual a lambda WM y A de los otros es igual a, en realidad no sé mucho de los otros, sé que estarán enviados en unos vectores. Entonces ahora yo quiero ver expresión de A en esta base. ¿Ya? ¿Cómo se ve la expresión de una matriz en una base? Simplemente tiene como columnas, columna J es igual a las coordenadas de A WJ en la base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer A aplicado al W1 me da lambda veces W1, ¿ya? Y respecto a mi base, tiene coordenada 1 lambda respecto al primer vector y después 0 respecto a los otros, ¿ya? Porque porque lambda W1 puede escribirlo como lambda W1 y la expresión de algún vector respecto a una base es única, ¿ya? Entonces su coordenada ya la leo acá, es lambda y después todo 0, ¿ya? Y esto, el último, por ejemplo, es 0, 0 y después un lambda y otros ceros, ¿ya? Y esto es en la posición M, ¿ok? Y después los otros vectores no sé, ¿ya? Entonces las columnas de esta matriz son lambda y después todos ceros, lambda, 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 y tengo una matriz acá, M por M, porque son M vectores, ¿ya? Y las columnas tienen un lambda solo en la posición respectiva, ¿ya? Entonces acá tengo lambdas, acá solo ceros, todos los otros son ceros, y esto sería la primera parte de la matriz. Después la segunda parte son las otras columnas. A de W M más 1 es coordenadas, ya coordenadas de AW más 1 en la base y así, etc. Los otros, pero no sé bien lo que son, ¿ya? Entonces esta matriz, la matriz que me representa A en la nueva base, es prácticamente la matriz lambda veces la identidad de dimensión M, 0, acá una matriz B y una matriz C, simplemente. Esto, entonces, y el polinomio característico de A es igual al determinante de esta matriz menos lambda veces menos x veces la identidad. ¿Ya? Sería lambda menos x por im. Acá b y 0 se quedan iguales. Y acá tengo c menos x veces la identidad de dimensión n menos m. ¿Ya? Y de esto debo tomar el determinante. Eso, ¿ya? De esto tomo el determinante. Y si se fijan, cuando calculo el determinante, el determinante de esta matriz, si determinante
es igual al determinante de la matriz arriba, de esta matriz, lambda menos x por la identidad de dimensión m por el determinante de c menos x identidad abajo, ya que es de una matriz más pequeña. ¿Ok? Entonces, el determinante de la matriz total es el producto de estos dos determinantes, porque si se fijan, cuando miro los elementos que me deben entrar en mis productos, que describen el determinante en general de una matriz, es la suma de unos productos sobre las permutaciones de los productos de A1, P1, así siguiendo. Entonces, en práctica, debo tomar un elemento en cada línea y en cada columna. Pero el producto que me da estos elementos de cada línea y de cada columna es no cero solo si para las primeras m columnas elijo los elementos que están exactamente en la diagonal, ¿ya? Entonces necesito elegir exactamente estos elementos y después para estas columnas y estas líneas ya elegí sus elementos, ¿ya? Entonces los otros elementos deben estar en la matriz C, en la matriz C menos lambda la identidad, ¿ya? Entonces aquí esto demuestra de por qué el producto del determinante son los dos determinantes de las matrices descritas ahí. ¿Ok? Y entonces acá esto es igual a lambda menos x a la potencia m por un otro polinomio P1 de X. ¿Ya? Acá tengo un otro polinomio de X que no me interesa. ¿Ya? Pero me doy cuenta que por lo menos el factor lambda menos X aparece a la potencia M. ¿Ya? Por lo menos tengo esta potencia, entonces la multiplicidad algebraica es mayor o igual que M. Multiplicidad algebraica de lambda es mayor o igual que M. ¿Ya? Que era lo que quería demostrar. Tengo la dimensión del espacio vectorial, me creo esta matriz y a causa de ella la multiplicidad algebraica es mayor o igual que M, por un truco de cálculo de determinantes. ¿Ok? Yo diría que usted tiene razón, necesité ir bastante rápido en esto. Así que vamos a volver un poco a ver esta demostración. Quizás vamos a empezar la próxima clase con un ejemplo, un ejemplo concreto de cómo funciona para una matriz 3x3, para un caso 3x3, y después continuamos. Entonces, para que tengan un poco un ejemplo concreto de cómo funciona esto. Ok, entonces me lo voy a escribir acá. Y perdón como me di cuenta que un poco el tiempo era poquito, y entonces por eso fui un poco rápido en esto. Entonces sí, vamos a intentar bajarlo a un caso concreto la próxima vez, antes de continuar. Ok. Bacán, profe, muchas gracias. Yo Nos creo que es vemos. necesario. Gracias. Sí, perfecto. Ok.